Gracias, Chris. Es un privilegio maravilloso y un honor poder estar de regreso una vez en la conferencia Ligonier. Y me han instruido de hablar de este tema de la reforma de Cristo el mediador. Y tengo un texto, 2 Corintios 5, y vamos a partir del versículo 11 hasta el final del capítulo, pero si tienen sus Biblias pueden ir a 2 Corintios 5 y comenzando a leer a partir del versículo 11. Esta es la palabra de Dios. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Si nos preguntáramos en qué contribuyó la reforma en la obra del mediador, con respecto a la obra del mediador, quizás podemos distinguir entre la persona de Cristo y la obra de Cristo. En términos de la obra de Cristo, quién Él es, en términos de su naturaleza divina, su naturaleza humana, en el lenguaje de la unión hipostática, su naturaleza humana contribuyó muy poco. Parte de lo que la reforma hizo fue subrayar lo que en los credos nicenos y de Constantinopla de 325 y 391 ya han dicho con respecto a la persona de Cristo. Pero Cristo en su persona es dos naturalezas. Tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana. Y bajo la naturaleza humana es ciertamente una naturaleza humana. Una naturaleza que es como la nuestra, aparte del pecado.
con una mente humana, efectos humanos, alma humana, con un cuerpo humano. Y esta naturaleza humana de Cristo tiene comunión con la naturaleza humana divina de Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Hay una comunión entre estas dos naturalezas, es personal. Y el lenguaje de la Reforma, y aún después de la Reforma, son un endoso a esto. Por 1000 años y aún más, las dos naturalezas en una persona de Cristo ha sido proclamada, y la Reforma estaba animada a endosar esto y seguir el camino de la iglesia primitiva. En un sentido, fue la acusación de Roma que la iglesia protestante emergió de una división. Y cuando Calvino publicó las instituciones, él respondió a esto y dijo que fue Roma realmente la que se había apartado de la iglesia primitiva, y que la iglesia de la Reforma en muchos aspectos estaba regresando a las verdades fundamentales de la iglesia primitiva. En términos de la persona de Cristo, realmente no había ninguna distinción entre la iglesia católica, la iglesia medieval católica y la iglesia del siglo XVI, perdón. ¿Qué iba a lograr Cristo por medio de su vida y su muerte y su resurrección y ascensión? Es en esta área que hay un apartamiento que ocurrió en la iglesia medieval católica, y la separación en ese sentido con la iglesia reformada. Piensa por un instante en la obra de Cristo y piénsala en términos del Nuevo Testamento. ¿Cómo responde la pregunta de la obra de Cristo? El Nuevo Testamento lo hace en una forma multifacética. Por ejemplo, en un ejemplo, usa el lenguaje de una corte legal. Nosotros como seres humanos somos culpables y necesitamos la gracia de Dios para poder tener una relación buena, correcta, y para usar el lenguaje de la justificación. O el Nuevo Testamento utiliza el lenguaje asociado con el templo. Somos, por naturaleza, somos inmundos, no podemos entrar a la presencia de Dios. Y eso se presenta en el Antiguo Testamento con el ritual de un velo que separaba a ciertas partes del templo, lo que era la presencia de Dios, separaba la presencia de Dios del pueblo, separaba al pueblo de la presencia de Dios. Y el lenguaje del templo sugiere que Dios nos ha limpiado, lavado por la sangre de Cristo. Tenemos un gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, que nos introduce hacia la presencia de Dios. Y estamos en Cristo, el velo ha sido quitado, y ahora todos somos sacerdotes, el sacerdocio de todos los creyentes. Somos sacerdotes solo por la fe en Jesucristo, solo en Cristo. Otras partes del Nuevo Testamento hablan de la figura del mercado, donde en los tiempos del Nuevo Testamento un hombre y una mujer iba al mercado de esclavos, y la Biblia usa el lenguaje de la redención como un pago, un precio pagado para liberarnos de la esclavitud y de la cautividad. O, como vemos aquí en 2 Corintios 5, tenemos el lenguaje de la reconciliación. Somos por naturaleza separados de Dios, separados de la creación, separados de otros hombres y mujeres, separados específicamente
de Dios mismo. Un concepto y una idea que se introdujo en la Biblia en Génesis capítulo 3, cuando como resultado de la caída del hombre en el huerto del Edén, vemos esa separación entre Adán y Eva, Adán y la tierra, Adán y Dios, escondiéndose a sí mismo de la presencia de Dios. Es un concepto que quizás, más que otros conceptos del Nuevo Testamento, que es accesible y entendido en la cultura del siglo XXI. Sabemos un poco de separación en cuanto a las relaciones personales, amistades, entre gente con la que no andamos, o entre jefes y empleadores, o en la sociedad en sentido general, de la cultura, y así sucesivamente. Es un concepto con el que todo es un sentido, aún aquellos que no están familiarizados con otros conceptos del Nuevo Testamento y de la Biblia como un todo. Con respecto a la obra redentora de Cristo, ciertamente hay mucha familiaridad con la idea de la reconciliación. Me fascinó aprender un poco acerca de Browning, o la esposa de Robert Browning, el poeta, como al final del siglo XIX sufrió un accidente que la dejó como una semi-inválida y se enamoró de Robert Browning, y los padres no aprobaban esta relación y los Brownings se mudaron a Europa, muy lejos, pero ella escribió, Elizabeth escribió una carta a su padre cada semana en los próximos 10 años. Pero ninguna carta de esa fue respondida. Después, años después, una carta llegó con todas estas cartas. Una caja llegó con todas estas cartas y las cartas no estaban abiertas. Y esto es parte de la fascinación de la literatura inglesa. Un ejemplo, un acto, una actitud no reconciliadora del siglo XIX. Veamos este pasaje juntos, si yo puedo, y usar ese pasaje como un medio para poder tratar algunos de los asuntos que surgieron en la época de la Reforma. Permítame tratarlo en términos de 4 cosas en particular. Primero, el problema que se presenta aquí. Y lo que tenemos aquí es el problema de la separación, la enemistad, separación de Dios. El hombre está separado de Dios, pero en realidad Dios también está separado del hombre. En el versículo 15 dice que murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel. Y parte del problema humano es esto que dice aquí, que viven para sí. Tendemos a vivir para nosotros mismos. Fue Martín Lutero quien dijo que el problema del hombre natural es que en latín es un hombre que se llena a sí mismo, se preocupa consigo mismo, con sus propias necesidades y con sus propias aspiraciones, y por lo tanto se separa de otros. Hay una especie de un narcisismo fundamental, básico, en que el hombre natural tiene. En la primera pregunta del catecismo precisamente dice cuál es el fin principal del hombre: es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Esa respuesta a la pregunta es fundamentalmente
es algo en lo que tenemos que mirar hacia afuera y nos lleva a tener una relación con Dios. Pero el problema fundamental del hombre es que él está centrado en sí mismo y él necesita ser reconciliado con Dios. Vean el versículo 10, por ejemplo. Pablo dice que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Él está tratando con cristianos. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y esa responsabilidad que tenemos y es que somos responsables ante el trono de Dios, eso está enfocando el problema de esa separación básica que tenemos. Tenemos que preguntarnos, ¿quién está separado de quién? ¿Es el hombre separado de Dios? O, como yo creo que el pasaje aquí sugiere, el problema básico, podría decir, no es sencillamente un problema humano. El problema básico es el problema del carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la santidad de Dios. De manera que el énfasis que encontramos aquí es en gran medida, versículo 19, que Dios estaba reconciliándonos consigo mismo, como si el problema fundamental de esta relación yace esencialmente en el carácter de Dios, la santidad de Dios, que no puede ver el pecado, no puede tener comunión con alguien que es considerado un pecador. De manera que noten que este pasaje tiene una iniciativa divina. Versículo 18 dice, y todo esto procede de Dios, que a través de la obra de mediación, de reconciliación de pecadores para con Dios, Dios Él mismo tiene que tomar la iniciativa. En términos de su logro, no hace una lista ni depende de una actividad del hombre o de la mujer. Esto proviene de Dios. Ese es el problema de la separación del hombre de Dios. Claro, el corazón de lo que trataba con Martín Lutero, con las 95 tesis que clavó en las puertas del castillo de Dort, de Wittenberg. El problema, en segundo lugar, el medio de la reconciliación. Ven aquí que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba en Cristo. Esencialmente y de manera particular, una referencia a la encarnación. Es más inclusivo que esto. Dios estaba en Cristo. En toda la vida de Cristo, desde la concepción, desde el momento de la concepción, desde el nacimiento, desde que estaba en el establo, desde el tiempo de su crecimiento, desde que fue un joven, hasta que fue un hombre adulto, hasta su muerte en la cruz, hasta su sepultura, hasta su resurrección de los muertos, hasta su ascensión a la diestra de Dios. Dios estaba en Cristo, en toda la vida de Cristo. De manera particular, como dicen los versículos 14 y 15, en su muerte. En su muerte, a favor de pecadores. Dios estaba en Cristo, trayendo esta reconciliación. Si fuéramos a preguntarnos, ¿cómo? Pensando en los medios de la reconciliación, si nosotros pensamos en cómo Dios trae esta reconciliación,
Si nosotros nos acercamos al versículo 21, dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios estaba en Cristo, versículo 21, por causa nuestra. Él, Dios, le hizo a él pecado, a Cristo, pecado a aquel para que no conocía pecado. Algunas veces sugieren que la palabra pecado en la primera cláusula es diferente al significado de la palabra en la segunda parte de la oración. Al que no conoció pecado, la primera parte de la oración necesita significar lo mismo. No fue que Cristo fue hecho simplemente un sacrificio, un holocausto, pero eso no es lo que se está enseñando aquí. Lo que se está enseñando aquí es que así como Él no tenía pecado, Él fue hecho pecado. Fue visto como un pecador y Él no conocía pecado. Y esto especialmente en la cruz. Esto no está diciendo, está identificando a Jesús con por las vistas, punto de vista de la encarnación que hay en teología. Y Karl Barth mencionó algunas cosas de esto en el siglo XX que sugieren que lo que se está diciendo aquí es que Jesús se identificó a sí mismo con la humanidad, se identificó con la humanidad en el momento de la encarnación, vino a ser un ser humano y por tanto se identifica con toda la humanidad, y eso entonces guía o lleva a un tipo de universalismo donde como Jesús se identifica con toda la humanidad, por lo tanto toda la humanidad es de alguna manera salva. Pero eso no es lo que se está diciendo aquí. Le hizo pecado por nosotros. ¿A quién? Al que no conoció pecado. Vamos a tomar la segunda parte de la oración. Al que no conoció pecado. Jesús no tenía pecado. No tenía pecado original. No tenía ningún pecado adámico. Ningún pecado de Adán se imputó a Jesús. Pero tampoco tenía ningún pecado actual, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra. Nunca quebrantó la ley de Dios. Nunca quedó corto de la gloria de Dios. Y Él era absolutamente perfecto. Es difícil aún contemplar, saber lo que significa que Jesús no tiene pecado. ¿Quién de ustedes me convence a mí de pecado? Podía decir él. Sin mancha, separado de pecadores. Pero Dios le hizo pecado al que no conoció pecado. Le identificó como un pecador a ese que no había cometido ningún pecado. Piensa en esas palabras en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está citando el Salmo 22. Y yo creo que está haciendo más que simplemente recordar un salmo favorito que quizás se había memorizado como niño y que había recitado a sí mismo hasta su etapa adulta y que sencillamente viene a él en este momento de dolor y de abandono de parte de Dios. Él está haciendo una pregunta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué?
Porque desde un punto de vista, ¿por qué abandonaría Dios a su Hijo? Y lo que la Reforma subrayó era que en ese momento de la cruz, los pecados del pueblo de Dios fueron puestos a la cuenta de Cristo. Dios le identificó como un pecador. Dios le hizo pecado por nosotros. De manera que en el lenguaje de Martín Lutero, en ese momento en la cruz, él era el pecador más grande del mundo que el mundo jamás había visto. De manera que el Padre, en su santidad y su pureza, en la integridad de su ser, no puede ver el pecado. No podía ver a su Hijo. No le podía dar el favor de su gracia y de su consuelo. Notan que Jesús no dijo mi Padre, sino Dios mío, Dios mío, Dios mío. Como si la conciencia de su filiación o de su relación con su Padre Celestial que había conocido por toda su vida, esa comunión que había tenido con su Padre Celestial, como si esa comunión ahora hubiera sido borrada por un instante. Y todo de lo que él está consciente es la ira de su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es como si estuviera en el lugar de los condenados, de los impíos. En el Antiguo Testamento, cuando tú pecabas, tú traías un animal al templo. Traías un animal vivo que respiraba y presentabas ese animal como un sacrificio. Y las manos eran colocadas sobre la cabeza de ese animal. Y los pecados eran confesados. Y ese animal iba a ser matado y la sangre iba a ser derramada. Es horrible pensar en esto. ¿Conocen ese ritual en el Antiguo Testamento donde dos becerros, dos carneros, uno era matado y el otro es alejado tan lejos como se podía imaginar hasta que para que ese carnero no regresara jamás? Miren la ilustración que esto, el perdón del pecado, de que nunca iba a ser vuelto a traer de nuevo. Y de que las consecuencias de esos pecados han sido quitadas. Una de las preguntas más difíciles y profundas que tú puedes preguntar jamás es ¿por qué Jesús murió? ¿Por qué murió? Y fue el salario del pecado. Porque si Jesús es sin pecado, sin ningún pecado original, sin pecado actual, ¿por qué murió? ¿Por qué no fue llevado simplemente en un carro de fuego? ¿Por qué murió? ¿Y por qué murió de esa forma? Por crucifixión. Por un acto de derramamiento de sangre. Violento. ¿Por qué? Y solamente hay dos respuestas. Y una respuesta es
de que no hay justicia en el mundo y que Dios es como todos los dioses de panteones de griegos. No hay justicia. No hay justicia ni siquiera si tú vives una vida perfecta de justicia. Porque hay personas que viven una vida justa más o menos, pero mis amigos, ustedes nos conocen lo que es una vida perfecta como Jesús, y Él como quiera murió. ¿Por qué? Y la respuesta de la reforma fue de que era un acto de sustitución y de satisfacción. De sustitución y de satisfacción. De satisfacción, la palabra que regresa a Anselmo de Canterbury, que escribió un libro fascinante, Cur Deus Homo. ¿Por qué el Dios hombre? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué la segunda persona de la Trinidad se encarnó y murió en la cruz? ¿Por qué? Y la respuesta de la reforma fue sustitución y satisfacción. Satisfizo, en el lenguaje de la Confesión de Fe de Westminster, satisfizo la justicia divina. Para que Dios fuera el justo y el justificador de aquel que cree en Jesús. Para que nos reconcilie a una relación con Dios, la justicia de Dios tenía que ser satisfecha, y satisfecha completamente. El pecado tenía que ser castigado. El pecado tenía que ser reconciliado, tenía que ser tratado, perdón. Simplemente perdona. Él tenía que hacer, no podía simplemente perdonar, tenía que hacerlo de una manera en que los estándares de su ser y de su justicia y de su rectitud se fueran preservados. El Evangelio no es... Miren el versículo 19. Dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Algunas veces pensamos que el Evangelio está allí, que el Evangelio es que Dios no toma en cuenta nuestros pecados. Pero eso no es el Evangelio. Eso es buena noticia, eso de que Dios no toma en cuenta a los hombres sus transgresiones. Pero el Evangelio es que Dios no toma en cuenta nuestras transgresiones contra nosotros, porque Él puso nuestras transgresiones y las puso en contra de Cristo. Él cargó nuestros pecados y Él cargó con las consecuencias de nuestros pecados como un acto de sustitución, satisfaciendo las demandas de la justicia divina. Miren el versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por una preposición de sustitución, en lugar de. Fue Lutero quien dijo que el Evangelio consiste en preposiciones. Me amó a mí, se entregó a sí mismo a mí, se entregó a sí mismo por mí, en mi lugar, en mi posición. En nuestros días, la doctrina de la sustitución ha sido criticada como un acto de abuso infantil cósmico. La violencia de la cruz
muestra a un Dios que es abusivo con su propio Hijo y con todas las ramificaciones que esa imagen presenta. Pero tú entiendes aquí que lo que los reformadores insistían era que cuando el Nuevo Testamento usa el lenguaje de la sustitución, es imperativo que entendamos que ese acto de sustitución fue llevado a cabo por Jesús de manera voluntaria. Él no fue una víctima involuntaria. Ciertamente en la cruz misma, Él se rañó, que nadie podía quitar la vida de Él. Él la pone por sí mismo. De manera que en sus palabras finales, Jesús en la cruz, consumado es. Él entregó su espíritu. Fue un acto voluntario de Jesús, de Jesucristo. ¿Qué nos enseña este énfasis con respecto al mediador, este énfasis de la Reforma? Este solus Christus, de que es solamente por Cristo, a través de Cristo solamente, de fe, por la fe solamente, por gracia solamente, con respecto a la sola Escritura y para la gloria de Dios solamente. Es solamente por Cristo, no es a través de la mediación de sacerdotes, ni los rituales sino a través de la fe de Cristo solamente, en Cristo solamente, no a través de campanarios, etcétera, y no solamente a través de Cristo. Luego aquí hay otra cosa más en este pasaje que creo que a lo que debemos aludir, y es las consecuencias. Dice que por nosotros le hizo pecado al que no era pecado. Versículo 21 dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Nuestros pecados puestos en la cuenta de Cristo. La satisfacción necesaria para aplacar y cumplir la justicia, satisfacer la justicia de Dios. Para que nosotros fuéramos reconocidos como justicia de Dios. No solamente que nuestros pecados han sido perdonados, sino que en nuestra cuenta se pone la obediencia perfecta y la satisfacción y la justicia de Cristo. De manera que en Cristo somos vistos como aquellos que han guardado la ley, como aquellos que han guardado el pacto. Esto es una historia avergonzosa para darle los detalles, pero se me dijo que yo debía ir a una tienda de ropa fina, no en un mercado. Yo no entro porque muchas de las cosas que hay en las ventanillas, de las ventanas, me ponen nervioso. Y tan pronto tú entras, siempre hay media docena de personas para servirte. Y en este caso, yo había hecho algo y esta persona me quería hacer un regalo. Y yo le dije que no varias veces. Y después simplemente... Y era un traje que quería regalarme. Pero no cualquier traje, sino un traje hecho a mano. Probablemente tomó 4 meses para que este traje fuera hecho. Era tan bueno que yo creo que solamente me lo he puesto una vez. Y ese es cubierto, protegido, y es demasiado bueno para usar. Pero ese es el lenguaje aquí. Nosotros le damos a Cristo y Dios el Padre toma nuestros pecados y los pone sobre Cristo.
De manera que por la fe en Cristo, su obediencia y su justicia es puesta en nuestra cuenta, como si fuera un vestido, una ropa, como un traje perfecto hecho a la medida para vestir. Algunas veces pienso que la primera vez que me vestí esto, y la esposa dijo, déjame sentirlo. Y ella sintió la tela. Y yo me pregunto si eso es lo que hace el Padre con nosotros. Diciendo, acércate a mí. Y luego ve este vestido, este traje que imputado a nosotros. La vestidura de la justicia de Cristo. Y yo pensando en mi cabeza, si el Padre diría, yo reconozco ese traje. Es el traje de mi hijo. Ven, acércate más. Déjame poner mis brazos alrededor de ti y abrazarte. Y estar reconciliado contigo. Quizás hay algo más brevemente. La extensión de esta reconciliación. En el versículo 19 pueden saber que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Esta palabra mundo, ¿qué significa aquí? Tomo la palabra mundo en el versículo 19, exegética, para explicar el versículo 18. Y el versículo 18, cuando dice que quien nos reconcilió. ¿Quién es el mundo del que Pablo está hablando en el versículo 19? Está hablando de aquellos a quien Cristo reconcilió. Por lo tanto, hay una afinidad, hay una conexión entre el mundo. No cada simple ser humano que ha habido y que habrá, porque eso sería universalismo, y la Biblia no enseña universalismo. El mundo del versículo 19 tiene que ser algo como judíos y gentiles. Como el mundo, no tanto el mundo sin distinciones, sino el mundo sin excepción, sin clases, sin raza, sino que todos aquellos por quienes Jesús murió, Él los reconcilió con el Padre. Esa es la base de nuestra seguridad, ¿no es así? Si Jesús murió por cada quien, y yo confío en Él, y no hay universalismo, ¿cómo puedo saber que la obra de Cristo realmente es eficaz? Pero lo que Pablo está diciendo es que si tú confías en Jesús, si tú pones tu confianza en Jesucristo, tú puedes estar absolutamente seguro y cierto de que el pecado ya ha sido tratado y que la ira de Dios ha sido satisfecha. Él murió en sustitución por pecadores. Y toda la justicia y obediencia de Jesús es puesta en tu cuenta. De manera que nadie hay en el medio entre tú y Dios. Y tú has sido reconciliado. Él obtuvo la cruz para que nosotros no tuviéramos que pasar por ella. En parte, es lo que Lutero quiso decir cuando clavó las 95 tesis en el castillo. En una de las tesis, habla de la teología de la gloria y la teología de la cruz. Y no tenemos tiempo para meternos en los detalles de esto, pero la teología de la gloria es una teología que elevaba al hombre y elevaba los logros humanos. La teología de la cruz era para Jesús
El que Jesús llevó la cruz para que nosotros no tuviéramos que hacerlo, porque no podemos. ¿Y qué mensaje es ese? Un mensaje que la obra redentora necesaria para redimirnos, una obra que era necesaria para reconciliarnos con Dios, ha sido lograda y ha sido lograda por Cristo en la cruz, por nuestro lugar, en nuestro lugar. De manera, sean embajadores de este mensaje. Y esa fue la aplicación que Pablo daba a los corintios aquí. Y es lo que la teología de la Reforma es para nosotros, ¿no? Porque es una verdad tan cierta, una verdad tan positiva, que Jesús realmente salva, de que no simplemente murió para hacer que la salvación sea posible, sino que realmente salva. Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo. El mundo de creyentes compuesto por judíos y gentiles, personas como tú y como yo. De manera que predique ese mensaje, evangeliza con ese mensaje. Ve a todo el mundo y da a conocer ese mensaje, porque todo aquel que cree en Cristo Jesús y descansa en Él, solamente en Él, hay reconciliación. Qué verdad tan maravillosa es esa. Padre, te damos gracias. Te damos gracias que no podemos ni siquiera empezar a aquilatar el costo, según tú diste a tu propio Hijo para que fuese hecho pecado por nosotros, a aquel que no conoció pecado. Ese momento en el que tú ni siquiera mirabas a Él, sino que te apartaste de Él, se separaste de Él. Y nos diste paz, pero a Él le diste el infierno. Lo abandonaste. Y todo por nuestro pecado, todo por nuestras transgresiones, para reconciliarnos contigo, para reconciliarte a ti, para con nosotros. Padre, gracias, gracias de que te conocemos, de que podemos tener este acceso inmediato en tu presencia como sacerdotes, en la presencia del templo esta noche. Solo por fe en Cristo, y solo por Cristo, solo por gracia. Y te damos gracias, gracias por el afecto y la unión de nuestra relación, que ahora somos hijos de Dios y que aunque no somos lo que seremos al final, porque seremos como Él y le veremos como Él es, te oramos que estas verdades maravillosas como son, haga arder nuestros corazones y los haga vivir en nuestros espíritus, para que podamos decir estas buenas nuevas a otros, a los perdidos, de que hay perdón en Cristo, de que para que tú seas temido. Bendícenos, te oramos. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.